Hay que ver este iceberg ya, ya. No, ¿qué puse? Ahí está. El iceberg de películas tan malas que son buenas. Hay películas que tienen Ay. historias mediocres, pésimas actuaciones y una dirección Un poco de desastrosa, miedo medio pero el por búho, te alguna digo. razón se han vuelto el gusto culposo de muchas personas. El día de hoy les vengo a traer el iceberg de películas tan malas que terminaron siendo buenas. Che, alto dron por el Espero cine, se ¿qué onda? pongan cómodos y como siempre, recuerden que en este iceberg, entre más arriba Destino estén Final estas 1, películas, son Gatúbela. más conocidas y Me estoy normales, respoilando, no voy y a entre ver. más abajo, más malas, extrañas y desconocidas. Así Troll. que sin más que decir, empecemos ya con el primer nivel. Empezamos con un clásico, Scooby-Doo. Esta es una película de comedia y misterio basada en la serie animada popular del mismo nombre. No, amigo, Se los ojos estrenó en 2002, y la trama de sigue a coso, los boludo. miembros del Arre. equipo Ahí mientras está. De investigan un Shaggy. misterio en una isla de placer. La película combina elementos clásicos de la serie animada con efectos visuales modernos y un tono más humorístico, pero también algo Che, pero no es tan mala esto, sí. Igual yo la vi de pendejo, pero no es tan subido mala. de tono. Fue un éxito de taquilla, pero recibió más que todo críticas negativas. La película Bueno, gente, la realmente gente, abusa de boludo. chistes para adultos que claramente muchos Soy un hombre de sustancia, las chicas nerd también me niños no calientan. podían entender, y su humor es simplemente demasiado extraño para ser una película para un público de temprana edad. Tiene únicamente un 32% de Nah, re aprobación. hater. La gente también le hizo La pija. película de Spider-Man de 1977 Ah, esta es la japonesa, puede fue ser. una adaptación televisada en vivo del popular superhéroe de Marvel. O flashé. Fue producida para la televisión y emitida en el formato de un ¿Eh? especial de 3 horas para las fiestas de Navidad de ese entonces. Esta fue la primera Bueno. versión del arácnido que todos conocemos, y claramente no le podemos pedir mucho, pero es que la película es simplemente pésima. No, amigo, pero qué, pero ni físico le pusieron a ese hombre araña, boludo. Naturalmente, dadas las limitaciones técnicas de la época, los efectos especiales eran bastante básicos, y por lo mismo, la acción fue muy restringida. Cualquiera. Aunque apreciada hoy en día por ser la primera incursión fílmica del superhéroe, la realidad es que parecía una película El de Kung Fu. asombroso hombre araña. La película de los Padrinos Mágicos de 2011 es terrible, pero muy entretenida. En este filme, Timmy tiene 23 años, pero Esto. ¿Cómo? 23 años, pero esto nunca debe la vi. actuar como niño para poder mantener a sus Mirá, ya está el bebecito. padrinos mágicos. Luego se enamora y empieza un gran debate en su vida. La película atrajo a 5,8 millones de espectadores en su noche de estreno. Nah, amigo, pero ¿cómo te puedes vestir así con 23 años, boludo? Dale. También fue la transmisión mejor No seas calificada hijo en de las puta. redes de cable durante la semana del 10 de julio de 2011. Pese a unos regulares efectos especiales y una trama muy extraña, la película encantó. Posteriormente, se harían una segunda y tercera entrega con los mismos actores. Y obviamente aquí se puntuación la audiencia 28% y a la gente le gusta igual. La O sea, no película del entiendo canguro cómo Jack es basan en pésima, eso. y lo único bueno de ella es el mismo Kangaroo. canguro. Arre. Lo curioso de todo esto es que Jack únicamente aparece en unos 10 minutos de la película. Ah, eso es verdad, boludo. Aparece creo que en 4 o 5 escenas nomás. La película Nada, no fue hace nada, universalmente boludo. rechazada por la crítica, que criticó la actuación, la dirección, Es un efecto Mandela. la escritura, Ahí va a decir el alto humor, efecto la Mandela, acción, tranquilidad. insinuaciones, especialmente para una película familiar, y la publicidad falsa, aunque los efectos visuales y la banda sonora fueron alabados. Recibió Canguro. una calificación del 8% y Creo que le había robado un diamante. No sé, algo le había robado el canguro, ¿no? No sé. recaudó 88 millones con un presupuesto de 60 millones. Eso sí, puede que tú en particular la recuerdes como una gran película. Vale, boludo. Linterna Verde fue una No. película muy conocida. Esta sigue las aventuras de Hal Esta es Jordan, muy un mala, piloto boludo. que es elegido por un poderoso anillo para así Esta peli está muy mala. La fui a ver al cine, me acuerdo. No sé en qué año salió. Pero la fui a ver al cine con mi tío. Y mi tío me preguntaba cada rato: Che, si querés que nos vayamos, vámonos, Tipo, no la estoy viendo. Dejá de terminar de verla. Pero mi tío se está re molando mal. convertirse en todo un héroe. Suena muy bien, pero su producción posterior no Igual el chabón este supuestamente la pasó re mal. Como que no quiso armar nada de esta lo película. fue tan. La película fue duramente atacada por los críticos, pero debo admitir que a mí personalmente me gustó. Nah. Con 200 millones de presupuesto, Ojalá y apenas porque era recuperó mala. esa inversión entre Pero los es muy mala, mercados es muy domésticos mala. y globales. Además, Muy mala. la mala recepción crítica hizo que todo el planeta asumiera al mismo tiempo que estábamos ante un desastre cinematográfico. No sé por qué me hace acordar Linterna Verde la Sprite, boludo. Fue tal el énfasis que incluso su protagonista terminó convencido Linterna de lo mismo, Sprite. pero luego pudo catapultar su carrera con Marvel como uno de los personajes más icónicos Sí, que hay obvio. a día de hoy. Deadpool. Como dato curioso, el director de este Arre. filme dijo que nunca volvería a trabajar en un proyecto similar.
Desastre cinematográfico, igual sí. Posta que es Empezamos una cagada. ahora con el nivel 2. Los efectos son malísimos. El gato del sombrero, dale, el gato del sombrero buenísimo. Max Max Steel. Steel fue una película lanzada en 2016, basada en las figuras de acción del mismo nombre. Básicamente trata sobre un chico que descubre que tiene poderes y bueno, ya ustedes saben de qué tipo de historia típica de superhéroes hablo. ¿Qué? ¿Qué es el Max hombre Steel araña? recibió reseñas sumamente negativas de parte de la crítica y de la audiencia, que decían que únicamente servía para mantener ocupados a niños entre 4 y 8 años. A ver si. La Igual sí, o película sea, no posee entiendo la gente que critica esto cuando está dedicada a nenes, boludo. una aprobación de 0%, basada en 22 reseñas, con una calificación de 2.9 de 10, mientras que de parte de la audiencia tiene una aprobación de 48%, basada en más de 5.000 votos. La primera entrega de Destino Final es de las películas más amadas, pese a ser Más de las amadas. más criticadas argumentalmente. No hay dudas de por qué este filme y la saga fue un éxito rotundo, ya que tenía un concepto muy interesante y original que para mucha gente resultó como algo nuevo. Para quien no sepa, en estas películas, él o la protagonista tiene una visión gracias a la que consigue alertar a varias personas de un desastre inminente. Después de Chicos, que no este peleen. suceda, todos los que lograron sobrevivir gracias al aviso, fallecerán en extrañas circunstancias en lo que parecen ser accidentes fortuitos. La película tuvo pésimas críticas y pésimas calificaciones por parte de diferentes Con fuentes, Destino Final, y sin no. duda fue una de las más odiadas por ardos críticos, pero amada por muchos entusiastas del terror Posta, nah, no hay chance, está y del género buenísima slasher. esta. El gato en el sombrero es Esto era re turbia. Esta era re turbia. Mal. la adaptación del clásico de la literatura infantil del mismo nombre. Esta trata sobre un estrafalario gato parlante de más de 2 metros, Los que va a críticos no saben revolucionar la igual. vida de unos hermanos humanos. Esta película es tétrica, y no de miedo, sino de mala. La Sí, no, película tiene un índice de aprobación del 10% basado en 164 reseñas Sí, y una igual, calificación el malo promedio de Crepúsculo. 3.4 de 10. El consenso crítico dice que está llena de dobles sentidos y humor insignificante. Estuvo nominada a diferentes premios a la peor película del año, No, encima está la nenita de Crepúsculo también. Arre. ¿Y el hermano? Ya. y curiosamente, se planeaba hacer una secuela, que fue cancelada instantáneamente, No, boludo, pero que son esas pestañas, el gato, boludo, qué ya carajo. que la primera entrega fue un fracaso en 10%. taquilla, pero seguramente muchos niños la disfrutaron. Gatúbela fue una película lanzada en el año 2004. No iba a decir, es malísima. Esta era la de. Tiene una escena que lo lamen los gatos cualquiera. La película está Está piola, inspirada está piola. libremente en el personaje que aparece en los cómics de Batman, pero en esta peli no aparece el mismo. Obtuvo críticas muy negativas, acumulando solo un 9% de comentarios positivos. Da La cringe, pero es película divertida de ver. fracasó en Está buena. taquilla. En Estados Unidos solo Está buena, recaudó pero- 40 millones de dólares, una cifra ridícula para una superproducción de estas características. Pero al final, o sea, Sumando las es re polenta y al final casi la mata una vieja, o sea, cualquiera. recaudaciones internacionales, la cifra asciende a unos escasos 82 millones. Su presupuesto fue de 100 millones. En 2004 le fue como el obtuvo el orto, premio ¿no? a la peor película. No, Sin embargo, amigo, qué bajón. después de un tiempo se empezó a apreciar un poco más y terminó por gustar a diferentes personas. Que sí, No igual. sé qué decir de la película de Super Mario Bros. Lanzada en 1993. Que Ni tomaba leche y siquiera le sabía gustaba que comer existía, pescado, sí, y seguramente muchos de ustedes tampoco. Fue la primera película de Hollywood basada en un videojuego, y hoy en día es considerada una película de culto, pero pese a esto, fue un rotundo fracaso. La película tuvo críticas encontradas, en general fue mal recibida por su Este se supone que es Mario. argumento incoherente, pero a su vez fue alabada por los personajes de Mario y Luigi. La película hizo perder 42 millones de dólares en taquilla, No, Mario sin se contar muere. los innumerables No quiero irme, señor Luigi. productos que Cualquiera. fueron lanzados al mercado. Las similitudes entre la película y los videojuegos son tan vagas que se limitan al diseño de algunos objetos y a los nombres erráticamente colocados de los personajes, Se cae de siendo gorro, tanto loco, la sí. historia como el universo completamente diferente al de los videojuegos. Ahora estamos en el nivel 3. La saga de Sharknado es muy probablemente la peor Sharknado. de la historia del cine, pero para otros, es toda una genialidad. Esta saga tiene 6 películas y todas son ¿Crees? igual de malas, pero eso sí, bastante entretenidas. No, La ¿qué trama aparece de Sharknado pescado, es una boludo? payasada. Tiburones por los aires que atacan a las personas es algo que no se ve todos los días. Y teniendo en cuenta que está llena de situaciones absurdas y personajes que dan pena, sorprende saber que tiene momentos No que hay, no hay chance de que esto exista, realmente boludo. son épicos. Y la película tuvo un 74% de aprobación. Al principio, cuando se No, amigo, pero ¿cómo tiburones volando? estrenó la película, el telefilme no tuvo gran éxito.
pero las redes sociales Son se 5 encargaron de que películas con el encima. tiempo se No, convirtiese en una película de culto. Che, pero la tiene alta aprobación este. ¿Qué onda? ¿Qué dice, boludo? Eso posibilitó a que tuviese 5 secuelas. La invasión de las arañas gigantes podría ser la mejor peor película de la historia. La mejor, peor La película. película fue estrenada en cines en 1975 y disfrutó de una carrera considerable para convertirse en una de las 50 películas más taquilleras No, a mí no me parece eso. Mira, yo no le tengo miedo a las arañas, pero me parece eso. Me cago. Arre. de ese año. La trama central de la película gira en torno a la invasión de arañas gigantes, que ocurre cuando lo que parece ser un meteorito se estrella en la zona rural de Wisconsin y genera arañas de diferentes tamaños. La película fue criticada por todos lados, desde su trama, humor y efectos No, aparte casi mata a nenes, especiales, o sea, re turbio. pero con el tiempo logró recibir algo de cariño. Howard, un nuevo héroe, es una película de ciencia ficción estadounidense de 1986. La película tiene un índice de aprobación del 14% basado en 50 reseñas, con un promedio de 3,40 sobre 10. En general tuvo críticas muy negativas. La apariencia del protagonista fue criticada por no ser convincente debido a su boca que funciona mal, y su rostro inexpresivo, ya que era un animatrónico. Los críticos también criticaron la actuación, el humor y encontraron la película aburrida. La película fue el primer largometraje realizado sobre un personaje de Marvel Comics, y renovó la atención sobre el personaje lo suficiente como para que Marvel lo siguiera utilizando en otras ocasiones. The Room tiene la mayor fama de ser la peor película de la historia. Esta básicamente trata sobre un triángulo amoroso entre dos amigos y la novia de uno de ellos. Lo distinto de esto es que la película hizo que la mayoría de los espectadores pidieran que les devolvieran su dinero, incluso antes de que hubieran pasado 30 minutos. The Room fue criticado unánimemente por los críticos por su mala actuación, guión, diálogo, valores de producción, partitura, dirección y cinematografía. La película es descrita por varias publicaciones como una de las peores películas jamás realizadas. Es de 2003, pensé que era más vieja. Cats es una película británica-estadounidense de comedia dramática del año 2019. Curiosamente, esta era una de las películas más esperadas del año, pero terminó decepcionando en gran medida. Esta es una adaptación mayormente incoherente del famoso musical. ¿Por qué le hacían teta, boludo? Es visualmente incómoda y tiene escenas que tienen efectos especiales muy deplorables, empezando por el diseño Amigo, qué miedo de personajes que pareciera que tuvieran un filtro de Instagram en sus caras. La película recaudó un total mundial de 74 millones, frente a un presupuesto de producción de alrededor de 95. Luego se calculó la pérdida neta de la película en 113 millones de dólares. No, amigo, seguimos ahora con el nivel 4. Jesucristo Cazador de Vampiros es una película de parodia de terror canadiense de 2001. La trama es simple. Después de una serie de ataques vampíricos contra lesbianas, un sacerdote católico se da cuenta de que solo Jesucristo puede luchar contra los vampiros, por lo que se le busca y se le pide el favor de que ayude a la humanidad. No, la película fue horriblemente... ¿Ese se supone que es Jesucristo, boludo? No puede ser. Maravillosa. Para que lo imaginen, en una escena atraviesan a Jesús con una estaca, pero él usa la luz divina que irradia de su orificio para así aniquilar a sus enemigos, quienes, por cierto, pelean kung fu. Es ridícula, pero a la gente le encantó. El filme tuvo críticas generalmente positivas, teniendo un 80% de aprobación. Comedia, ojo. Plan 9 del espacio exterior es una película pero estas ni las conozco, estadounidense de ciencia ficción y terror, considerada por muchos críticos como una de las peores películas jamás filmadas. Lanzada en 1959, nos cuenta sobre unos extraterrestres que buscan convertir cuerpos fallecidos en zombies militares, para así batallar contra los humanos. Con un presupuesto limitado de $60,000, y a pesar de haber sido un absoluto fracaso de crítica y taquilla al momento de su estreno, hoy es considerada como una película de culto dentro de los géneros de la ciencia ficción y el terror. Birdemic fue lanzada en 2010. Esta cuenta la historia de un romance entre los dos personajes principales, mientras su pequeña ciudad es extrañamente atacada por pájaros. La película se autofinanció en gran parte y fue producida con un presupuesto de menos de $10,000. No, amigo, mira ese efecto. Nah, no puedes hacer ese efecto, boludo. No puede ser ese efecto, no puede ser. Ha ganado notoriedad por su mala calidad y amigo, literalmente es un PNG, boludo. Muchos críticos la han citado como, adivinen, una de las peores películas de todos los tiempos. Sus efectos especiales consisten en su totalidad en águilas y buitres mal renderizados que, además de realizar actuaciones aéreas físicamente incómodas, solo aparecen hasta casi la mitad de la película. La película contó con una aprobación del 18% y tuvo una secuela, pero no solo eso. Y tuvo una secuela. 2010 tenían eso. O sea, tenían esa edición, boludo. No puedes. Ya que habrá una tercera parte este 2023. Nah, yo la tengo que ver. Sonámbulos es una película estadounidense de 1992, basada en una novela no publicada de Stephen King.
Esta trata sobre una madre y un hijo que son vampiros y se mudan a una nueva ciudad de Estados Unidos, por lo que empiezan a buscar Che, cómo basta de alimentarse, vampiro, boludo. pero deben enfrentarse a sus enemigos naturales, los gatos. Los gatos. La película tiene un índice de aprobación del 29% basado en 18 reseñas, lo que le otorga una calificación promedio de 4.7 de 10, lo cual no está tan mal, pero la trama y efectos visuales son simplemente ridículos. Ah, sí, va así como Está calificada como un filme de terror, se ve medio turbio, ¿no? pero no asusta, solo divierte del poco. Tiene la misma. Tuvo un presupuesto de 15 millones y consiguió una recaudación final de 30 millones. Mac y Yo es una película de ciencia ficción estadounidense de 1988. Esta se centra en una criatura alienígena misteriosa que escapa de la NASA y se hace amigo de un niño. La película fracasó en taquilla y fue fuertemente criticada, en parte debido a líneas argumentales similares a E.T. Amigo, le están enseñando hasta los cuernitos, boludo, mal ahí. La muy famosa película, y también por la descarada promoción a Coca-Cola y a McDonald's. Si bien se la considera una de las peores películas jamás realizadas, se ha convertido en una película de culto. Debido a su mala recepción, se canceló la secuela planeada. La película tiene un índice de aprobación del 7% y una calificación promedio de 3.4 de 10. Y terminamos ahora con el nivel 5. Una de Mortal Kombat, no me la bajes. Troll 2 es una película de terror italiana de 1990. La película recibió una respuesta negativa por parte de la crítica cinematográfica, considerándola un fiasco en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, con el pasar de los años fue adquiriendo el estatus de película de culto, además de una creciente base de fanáticos. Esta trata sobre una familia que llega a su nueva casa. ¿Qué se compraron la máscara en la feria, boludo? Pero tardan poco en darse cuenta de que sus amables vecinos son en realidad seres diabólicos que han adquirido forma humana. Detalles acerca de su producción y su posterior popularidad fueron mostrados en el documental del 2009, La Mejor Peor Película. No. La película posee un 6% de aprobación y diferentes expertos dicen lo mismo, que básicamente, esta película no tiene ninguna chispa que la haga resaltar, pero es lo mismo lo que la hace especial. La segunda película de Mortal Kombat fue lanzada en la segunda nunca la vi, boludo, nunca la encontré el año en ningún 1997, lado, y creo que no es necesario explicar el concepto, porque trata sobre la famosa saga de videojuegos del mismo nombre. Su primer fin de semana recaudó 16 millones de dólares, suficiente para un debut número 1 en la taquilla. Recaudó 35 millones a nivel nacional e hizo más de 51 millones en todo el mundo, pero la película fue masacrada por la crítica. Solo el 4% de 50 reseñas fueron positivas, y tuvo una calificación promedio de 2.6. Fue un fracaso comercial el cual cerraría el mundo cinematográfico de esta saga, con muy pobres efectos especiales y una trama nula, que únicamente resalta por cómo fallecían los personajes de la misma. Luego se reveló que la película nunca se logró terminar a tiempo, y solo se lanzó por negocio. Típica. Posteriormente, en el año 2021, se reiniciaría el universo de Mortal Kombat, con una entrega más aceptable. The Wicker Man, o El Culto Siniestro, es una película de horror, una versión de la película británica filmada en 1973 del mismo nombre. Che, dicen que Nicolas Cage siempre las caga con las pelis que elige, boludo. La película, pese a estar protagonizada por Nicolas Cage, obtuvo una pobre recepción, y el director de la película original se desligó completamente de ella. Esta trata sobre un hombre que tiene que encontrar a una niña en una muy extraña isla. Tiene un índice de aprobación del 15% basado en 108 reseñas y una calificación promedio de 3.70 de... La película recaudó 39 millones con un presupuesto de producción de 40, siendo un total fracaso comercial. Street Fighter, La Última Batalla, es una película de acción de 1994 basada en los videojuegos del mismo nombre. La película altera la trama del juego original y las historias de los personajes del mismo. O sea, no hay chance. O sea, ¿cómo puedes hacer una película de eso, boludo? Recaudando aproximadamente 3 veces su costo de producción, pero fue universalmente criticada de manera negativa por los expertos, los seguidores de la serie y los espectadores por igual. Fue considerada una de las peores películas de 1994. Tiene una aprobación del 11% y un poco más por parte de la audiencia. Manos, Hands of the Fate, trata sobre una familia que está de vacaciones y se aloja en una casa junto a unos siniestros adoradores del diablo. Su redundante título y escasa pericia técnica y narrativa han hecho de esta película todo un clásico de listados con lo peor de lo peor. Boludo, Después de algunas proyecciones locales, la película fue olvidada casi por completo, perdiendo miles de dólares de presupuesto. La película tiene un índice de aprobación del 0% basado en 16 reseñas, con una calificación promedio de 2.5 de 10, y es considerada por muchas personas como una de las cosas más repugnantes y sin sentido que han visto.
pero que aún así ha logrado hacerlos terminar de verla, solo para seguir viendo lo ridícula que es. Por ahora eso ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado de este video, y si fue así, créanme que una Muy bueno. suscripción me Muy ayudaría bueno. considerablemente. Me gusta.